Introducción a las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son herramientas fundamentales en matemáticas, ya que permiten modelar fenómenos periódicos y oscilatorios presentes en la naturaleza, como el movimiento de las olas, el sonido, las vibraciones o incluso el comportamiento de la luz. Entre estas funciones destacan el seno, el coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Cada una tiene propiedades únicas que las hacen útiles en distintas aplicaciones. Cuando trabajamos con estas funciones, podemos transformarlas para ajustarlas a problemas específicos. Estas transformaciones son modificaciones que alteran la forma, posición o tamaño de la gráfica de la función original, lo que nos permite adaptarla a distintos contextos. La forma general de estas funciones trigonométricas se expresa como f de x igual a por la función que queremos mirar por b de x más c más d. Ahora, El círculo unitario es un círculo que tiene de radio 1 y como centro tiene el origen de un plano. El círculo unitario es empleado en matemáticas para entender las relaciones de las diferentes funciones trigonométricas en el plano cartesiano. En este círculo los valores de seno de un ángulo son equivalentes a las coordenadas de y los valores de coseno de un ángulo son equivalentes a las coordenadas en x. Usando el teorema de Pitágoras en el círculo unitario, podemos relacionar a las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Fórmula del círculo unitario. La ecuación de un círculo está dada por la forma general: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado, donde h y k son las coordenadas del centro del círculo y r es el radio. Entonces, x y y representan a los puntos del círculo en el que se ubican a una distancia r del centro. En el caso del círculo unitario, el centro está ubicado en 0,0 y el radio es 1. Esto significa que la fórmula del círculo unitario es x más 2, x a la 2 más y a la 2 es igual a 1. entonces lo primero es que vamos a trazar nuestra gráfica de la función seno en GeoGebra. Una vez abierto GeoGebra, lo primero que vamos a hacer será trazar este círculo, el cual lo vamos a trazar midiendo a la izquierda en el eje X a menos 1 y fijaremos este punto, el punto A, acá. Lo que va a hacer este punto es que va a ser el centro de la circunferencia y le vamos a dar un radio de 1. Así vamos a obtener la circunferencia unitaria que habíamos explicado anteriormente. Ahora vamos a marcar el punto de intersección entre las coordenadas y y x, que casualmente coincide con el perímetro de la circunferencia. Estas coordenadas las encontramos en x y en y, lo cual va a arrancar desde el origen, que será 0, y es el perímetro de la circunferencia. Ahora vamos a ingresar nuestro primer deslizador, este de acá, que será el del ángulo, y le vamos a dar que se incremente 10 grados. Cuando tenemos el deslizador, vamos en consecuencia a trazar el ángulo, que va a quedar vinculado a un punto lateral y en el centro de la circunferencia cuando el deslizador se esté moviendo. Igualmente tenemos que trazar el segmento de la longitud dada cuando este ángulo, esta función del seno se está moviendo, que es la que tenemos acá, este segmento. La recta perpendicular debemos trazarla que pase por el punto B, perpendicular al eje X, que nos va a dar la intersección para crear el punto del vértice del ángulo recto de nuestro triángulo trigonométrico. Y creamos también un polígono. Este polígono nos va a hacernos preguntar una cosa: ¿qué nos dice la trigonometría con respecto al seno? Sabemos que el seno en el círculo unitario la podemos entender como la altura en el eje Y. Entonces, una vez tenemos todo esto, lo último será proporcionar un vector. Este vector nos va a mostrar el seno y este se va a mostrar cada vez que la función seno oscile entre 0 y 2pi. Entonces vamos a demostrar qué es lo que pasa. Si activamos el deslizador podemos ver que se está mostrando la función del seno en función al círculo unitario como está acá y en función de la recta numérica desde 0 a 2pi, que es cuando se completa un ciclo.
Entonces aquí vemos la función seno, que está quieta, pero al activar el deslizador va a empezar a cambiar la amplitud. Ahora este deslizador modifica la frecuencia o el periodo, que está relacionado directamente con la cantidad de ciclos que completa la onda. El desplazamiento horizontal controla la gráfica si se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. El desplazamiento vertical desplaza toda la onda hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Función coseno. La función del coseno, representada como coseno de x, describe la relación entre el lado adyacente y la hipotenusa de un triángulo o rectángulo. Así que podemos pensar en el coseno como una versión desplazada del seno. De hecho, el coseno es igual al seno, pero desplazado a 90 grados hacia la izquierda. Al comparar la función coseno con la función seno, encontramos que la principal diferencia entre seno y coseno es donde empiezan sus gráficos, ya que la función del seno comienza en 0 cuando x es 0, y la función coseno, por otra parte, comienza en 1 cuando x es igual a 0. Entonces, como indica este indicador, al mover las variables va a pasar lo mismo que pasa en la función del seno, ya que tenemos una fórmula general de las funciones trigonométricas. La función tangente, denotada como tangente de x, se define como el cociente entre el seno y el coseno de un ángulo. Esto significa que la tangente existe solo cuando el coseno es diferente de 0, porque no podemos dividir entre 0. En el círculo unitario, la tangente representa la pendiente de la línea que pasa por el origen y un punto de la circunferencia. A medida que el ángulo cambia, esta pendiente puede crecer mucho o cambiar de signo rápidamente. El dominio. La tangente está definida para todos los valores de x, excepto cuando el coseno es 0. Asíntotas verticales. En estos valores de x, la tangente tiende a infinito positivo o negativo, lo que crea líneas verticales llamadas asíntotas. Periodo. La tangente es una función periódica con un periodo 1π. Comparación con seno y coseno. Aunque la tangente está relacionada con seno y coseno, su comportamiento es mucho más drástico. Mientras que el seno y coseno oscilan levemente entre el -1 y el 1, la tangente puede crecer indefinidamente. Tiene asíntotas verticales, lo cual no ocurre ni en el seno ni en el coseno. Su periodo es de π, mientras que el del seno y el coseno es de 2π. Función cosecante. La función cosecante se define como el recíproco del seno, es decir, 1 sobre seno de x. Esto significa que la cosecante solo está definida donde el seno de x sea diferente a 0, ya que no podemos dividir entre 0. La relación del cosecante con el círculo unitario es que la cosecante representa la distancia desde el origen hasta un punto donde una línea perpendicular interseca al eje x en la circunferencia. El dominio de la cosecante se define para todos los valores de x, excepto donde el seno de x sea igual a 0. Esto nos da que existen asíntotas verticales, que ocurren cuando el seno de x es igual a 0, porque en este punto la cosecante va a tender a infinito, positivo o negativo. Y como es el recíproco del seno, también tenemos que no tiene ceros ni raíces que corten el eje x, ya que 1 sobre seno de x nunca puede ser igual a 0. Por ende, la cosecante tiene un rango dividido entre los intervalos de menos infinito a menos 1 cerrado y de 1 hasta infinito. Ahora vamos a ver la función secante. Función secante. La secante de un ángulo puede ser calculada relacionando los lados de un triángulo rectángulo. La secante es definida como la función recíproca del coseno, por lo que es igual a la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del lado adyacente.
La secante de los ángulos más importantes es obtenida al usar las proporciones de los triángulos especiales conocidos. Aquí podemos ver las variaciones de la fórmula de la función secante. Función cotangente de un ángulo. La cotangente de un ángulo es la función recíproca de la tangente. Recordemos que la tangente está definida como el lado opuesto de un triángulo sobre el lado adyacente del mismo. Además, una función recíproca es igual a 1 sobre la función original. Esto significa que la cotangente es igual al lado adyacente de un triángulo rectángulo dividido por el lado opuesto. Y si analizamos el dominio y el rango de la cotangente, podemos ver que el dominio de la cotangente son todos los valores de teta siendo un ángulo, excepto donde el seno de teta es igual a 0, ya que no podemos dividir entre 0, como tantas veces lo hemos dicho. Y segundo, el rango de la cotangente son todos los números reales, ya que va de menos infinito hasta más infinito en los valores de y. Las características principales de la cotangente son que es una función periódica con el subperíodo en pi, es decir, se repite el ciclo cada pi en el eje x. Esta tiene asíntotas verticales donde el seno es 0, lo que impide que la función pase por ahí. Y esta cruza el eje x donde el coseno es 0. Entonces tenemos que la gráfica de la cotangente muestra cómo esta misma oscila entre más infinito y menos infinito, acercándose a sus asíntotas verticales. Para este ejercicio estamos planteando que estamos parados a 50 metros del edificio, de la base del edificio, y estamos mirando con un ángulo de 30 grados hacia arriba para la punta del edificio. Si yo quiero saber la altura del edificio, necesito aplicar la función tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para hallar la altura del edificio vamos a usar las funciones trigonométricas. En este caso, como tenemos los datos de un ángulo y de una medida, podremos usar teta, ya que lo que nos piden es la altura, es decir, en un triángulo rectángulo sería el lado A. El lado A dividido el lado C nos va a dar la tangente de teta, pero nosotros tenemos el ángulo teta. Entonces, reemplazando los valores, tendríamos que la tangente de 30 será igual a la altura sobre la distancia a la cual nos encontramos de la torre. Y si usamos los valores que tenemos, sería que tangente de 30 es igual a la altura sobre 50. Ahora, para hallar la altura debemos despejar la fórmula. Entonces, tangente de 30 por 50 metros, que es la distancia a la que estamos, nos dará la altura, ya que multiplicamos a ambos lados 50 y nos da esto. Si usamos el conocimiento de los ángulos notables, podremos ver que la tangente de 30 es igual a raíz de 3 sobre 3. O sea que podríamos expresar la altura del edificio como raíz de 3 sobre 3 por 50, lo cual nos daría un valor aproximado, si queremos realizar la operación, de 28,8 metros aproximadamente. Así que esta es una gran función de las funciones trigonométricas que nos permiten hallar alturas o nos permiten calcular ciertas medidas que no serían posibles si no tuviéramos la facilidad de estas. A nosotros como ingenieros las funciones trigonométricas son una herramienta fundamental. Es una herramienta que sirve para muchas cosas, entre ellas calcular distancias, ángulos y alturas.
y así garantizar seguridad y estabilidad en estructuras que construyen. Algunas aplicaciones de las funciones trigonométricas en la ingeniería son el diseño del análisis estructural, por ejemplo, y el diseño de sistemas de transmisión de potencia es otro ejemplo. Los cálculos trigonométricos permiten optimizar los ángulos de contacto entre las correas y las poleas para minimizar el deslizamiento y la pérdida de eficiencia. Las funciones trigonométricas también son importantes en otros en otros campos como la física, la astronomía, la cartología y la náutica, entre muchos otros. Muchas gracias por ver y esperamos que te haya servido mucho nuestro video. Hasta luego.